hermanos, es un hermoso privilegio para mí estar con ustedes esta mañana. Y la verdad que me quedé pensando un poco en esta historia que nos contó Jorge de Coré. Que a veces leemos la Biblia, agarramos las historias del Antiguo Testamento, agarramos historias del Nuevo Testamento, y leemos, y a veces no entendemos qué significa esto, qué puede enseñarme. Vemos una narrativa, una historia que es contada, eventos que están sucediendo, pero a veces nos cuesta sacar esa enseñanza, esa lección para mi propia vida que Dios quiere darme. Y cuando escuchaba a Jorge, pensaba, ¿qué creen que puede haber pasado en el corazón de Coré? ¿Qué vivía este hombre que lo llevó a querer reclamar el lugar de Moisés? ¿No se sienten a veces identificados con esto de sentir que yo no estoy en el lugar que debo estar completamente, yo merezco más de lo que tengo? ¿Por qué a Dios le da otras cosas a otros y a mí me toca lo que me toca? Insatisfacción, falta de gozo, falta de sentirme completo, satisfecho en lo que Dios me ha dado y querer tener lo que otro tiene. Esto no es propio de Coré, esto es un problema del corazón del hombre. El hombre tiene un corazón corrupto, el hombre nunca está saciado, nunca está satisfecho, siempre anhela cosas de otro, siempre anhela cosas diferentes, siempre se halla en una crisis. Y Coré le pasó. Y es muy interesante lo que resaltaba Jorge, esta reflexión de Moisés. ¿Te es poco lo que Dios te ha dado? ¿Es que no te alcanza? ¿No es suficiente para tu vida lo que Dios ha hecho? Cuando Pablo clamó a Dios, ¿no? Quítate de mí, le he clamado 3 veces, quítame estas cosas, le dice Pablo a Dios, he clamado 3 veces para que me quite esta aflicción que tengo, y el Señor me contestó, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Estás satisfecho, Pablo? Sé feliz con lo que yo he hecho por vos. Pero el corazón del hombre no encuentra satisfacción. ¿Cómo nos cuesta vivir una vida de gozo? Y en parte es lo que quería reflexionar con ustedes en esta mañana. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. El púlpito es medio costado. Hace un tiempo estaba leyendo, haciendo devocional, estudiando, y me topé con un versículo muy interesante que está acá en el libro de los Hechos. Y a veces pasa, ¿no? Un versículo que tiene tanto que decir. Uno solo. Está bien que está la historia y el contexto y todo lo que está pasando, pero hay tanta información a veces en un versículo que nos lleva a masticar, a pensar, a tratar de entender qué está pasando en esas palabras que se narran. Y esto me pasó con un versículo, leerlo, y ya lo voy a contextualizar un poquito, pero primero quiero leérselos. Capítulo 13, versículo 13 también. Hechos 13, 13. Miren, a ver, ¿dónde está? Un segundo. Perdón, no, el versículo que yo quiero leerles. Creo que lo he marcado por aquí. Hechos 13, 36. Ese versículo vamos a reflexionar primeramente. Dice así, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ustedes se preguntaron, ¿qué hay en ese versículo? ¿Qué me puede haber llamado la atención? Porque la verdad que es un versículo raro, ¿no? No es uno de esos versículos que Dios se expresa de una manera terrible, no es un versículo que diga una gran lección teológica. Pero yo vi 2 o 3 palabras en ese versículo que me impactaron fuertemente. David, después de haber servido a su propósito, durmió.
David no durmió antes, no durmió durante, sino después de que había cumplido el propósito que Dios tenía con él. Y me hice varias preguntas de propósito. Y eso es lo que en esta mañana me gustaría invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? Y cuando nosotros nos paramos a mirar cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, el hombre tiende a creer que un poco el universo gira alrededor de él, ¿no? Que toda la historia se trata de mí. Yo como hombre empiezo a creer que el fin de mi vida es hallar gozo. Si voy a un psicólogo porque me siento mal, me siento triste, el psicólogo me va a decir, no, vos tenés que buscar la felicidad, tenés que separarte de todo aquello que te entristece, todo aquello que te turba, la gente que le llaman tóxica, que te va a afectar, vos separate de esa gente, juntate con gente que te dé alegría, que te dé gozo, empezar a hacer cosas que te gustan y empezar a buscar la alegría. Ese es el fin de la vida. La alegría, el gozo, pasarla bien. Y el mundo nos dice eso. Y cada vez más claro, y cada vez se esfuerza más, che, lo que te causa algún problema, sácatelo. Vos tenés que buscar la alegría, el gozo. Y el hombre empieza a caminar un camino de perseguir aquello que pueda darle gozo. Y empieza a entregarse a todo lo que la carne le pide, y empieza a juntarse con la gente que le gusta. ¿Saben? Y esto a veces nos pasa a los cristianos. Venimos a una iglesia a ver qué esta iglesia puede darme. Es más, como cristiano tengo a Dios, porque yo tengo este camino, Dios, y yo quiero que Dios escuche mis necesidades y que Dios atienda mi problemática para que me ayude en mi camino. Y casi, como hablábamos el viernes, hemos convertido a Dios en una especie de mago o genio en una lámpara a la que queremos frotar al abrir la Biblia, pedir a Dios que Él cumpla mis deseos, mis anhelos, y Él haga lo que yo quiero. Y hemos convertido muchas veces a Dios en esto, ¿no? Un ser que debe estar ahí para responder a aquellos que son mis anhelos. Y yo camino una vida persiguiendo el gozo, persiguiendo el propósito y encontrándome permanentemente con necesidad, con vacío, con aflicción, con insatisfacción. Y pasa esto, ¿no? Creemos que todo debe estar girando a nuestro alrededor, que todo se trata de mí, mi esposa. Y va a ser mi esposa mientras a mí me satisface. Cuando la relación con mi novia, con mi esposa ya no me llena, sabes que ya no te amo. Ya no, esto no tiene sentido. Una relación de amistad, lo que sea. Ustedes entren a mirar sus propias vidas, cuántas cosas el hombre en general empieza a descartarlas porque dejan de darle satisfacción. Dejan de llenar esos vacíos que él siente y ya no sirve. Ya no está cumpliendo nada. Y el problema es que el hombre fue creado originalmente con un propósito. Dios crea al hombre con un propósito diferente a todo lo demás. Toda la creación tiene un propósito, que es revelar la gloria de Dios. Pero particularmente el hombre fue investido de una particular esencia, la imagen de Dios. Dios implantó en el hombre su propia imagen. Y puso en el hombre un propósito, revelarle, glorificarle. Y Dios puso al hombre en la creación que él había hecho y lo puso a hacer ¿qué? A cuidar el huerto, ¿se acuerdan? Allá en Génesis, y creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó y lo puso en el huerto. Varón y hembra los creó para que lo cuidasen. Dios le da trabajo al hombre y en ese trabajo el hombre halla propósito, trabajando para cumplir lo que Dios había hecho, mejorar la tierra, para cuidar ese huerto de Dios. Y el hombre que tenía la imagen de Dios vivía una vida que daba gloria a su Dios porque tenía un propósito. Pero el problema es que entra el pecado porque el hombre halla insatisfacción y el pecado daña el propósito del hombre. La tierra es maldecida y hay un gran problema ahí. Ahora nosotros salimos a trabajar, algo que Dios creó, y ya no hallamos gozo en el trabajo. Y la sociedad moderna dice que literalmente el trabajo es un mal para el hombre. Sin embargo, Dios creó el trabajo como un propósito, para glorificar a Dios. Y entonces nosotros salimos a trabajar y es una aflicción tener que trabajar y por fin podemos volver y descansar.
Pero ¿saben qué ha comprobado la historia misma? Que cuando una persona llega a cierta edad y se jubila, el dejar de tener trabajo generalmente acorta su vida. Cuando una persona deja de trabajar, ¿qué hace? Empieza a perder propósito. Se da cuenta que ya empiezan a no haber cosas que lo motivan. Mientras trabajaba estaba entusiasmado, seguía con esto, tenía algo que hacer y ahora el estar sin nada que hacer empieza a desanimarlos, a desinflarlos, a tirarlos abajo. Y esto lo pueden ver. Seguramente yo no creo que les diga nada nuevo, lo han visto. El trabajo da propósito, pero el hombre ahora no haya gozo en el trabajo. Hay un problema ahí. Y el tema es que cuando el hombre está fuera de los propósitos de Dios, el hombre empieza a experimentar la falta de gozo. El hombre empieza a buscar cualquier forma de llenarlo. Porque cuando el pecado entró y yo me aparté de los propósitos de Dios, yo empiezo a no tener gozo. Y ya todo lo que hago es una aflicción y el hombre se encuentra absoluta y completamente insatisfecho. Y la insatisfacción puntualmente viene de 3 opciones, pensaba yo, ¿no? Una es, no estoy haciendo el propósito de Dios. Y toda la vida de la gente se trata generalmente de insatisfacción porque el mundo está apartado de Dios. Y buscar la felicidad y perseguirla y encontrar aflicción en el camino y nada más. Y leves momentos de alegría en nuestras vidas, pero al final, cuando yo estoy solo en mi casa, cuando estoy solo en mi pieza, vienen las preguntas a mi mente, se turba mi corazón y viene la angustia y tenemos el mundo lleno de gente depresiva, lleno de gente que se suicida, que no encuentra propósito. Así está el mundo. Y nosotros como cristianos también a veces que hemos entendido, bueno, yo en Dios tengo un propósito, ¿ok? A veces pasa que yo estoy llevando adelante un propósito que Dios tiene para mí, pero no como Dios quiere que lo lleve. Y empiezo a caminar en desobediencia. Empiezo a querer como Coré. Dios le había dado un propósito, pero no halló gozo ahí. Y en ese problema él estaba haciendo lo que Dios quería, pero no como Dios quería, y de alguna manera empieza a no hallar gozo, empieza a tener dudas, preguntas, conflictos y quiere otra cosa. Hay un viejo dicho, ¿no?, que el pasto siempre es más verde en el jardín del vecino. Vos estás arreglando tu jardín y mira por qué el otro lo tiene así. Si lo estamos en lago, las casas. Es una realidad, ¿no? Siempre lo vemos mejor al del otro, el terreno. Y yo creo que el otro sale y dice, pero mira cómo Jorge lo tiene en el patio. Y yo. Y nos pasa eso, ¿no? Empezamos a ver siempre que al otro le va mejor que a mí. ¿Cómo le vio a Moisés? ¿Qué les parece? ¿Le fue fácil la vida a Moisés, de líder? Moisés, que nos contaba Jorge, tiene una situación. Él siente que Dios lo ha llamado a un propósito. Dios se le aparece, anda, y él siente, Dios me ha llamado a sacar su pueblo. Sí, bueno, lo voy a libertar, los voy a defender. Va y mata a un egipcio, 40 años en el desierto. Él tenía un propósito, era libertar al pueblo. Pero no era el tiempo de Dios. Y se halló que tuvo que pasar 40 años siendo perfeccionado. Y a veces pensamos en este tiempo que vivimos que todo tiene que fluir rápido, ¿no? Un título, una carrera, trabajo, y las cosas tienen que ir rápido. Y vos podés sacar un doctorado en teología en 3, 4 años, 5 años, y ya está, sos un pastor, sos un teólogo, Pero un carácter no se forma en 2 años, 3 años. Un hombre de Dios no se forma en 2 años. Moisés necesitó 40 años para que su carácter, su corazón puedan ser formados por Dios para entonces estar listo y cumplir el propósito de Dios. Antes de tiempo, tampoco hay propósito. Y tampoco hay satisfacción. Entonces yo puedo no estar cumpliendo el propósito de Dios y no tener gozo. O puedo estar cumpliendo no a la manera de Dios, o puedo estar haciéndolo no en el lugar o el tiempo que Dios quiere que lo haga. Y todas estas cosas van a llevarme a una insatisfacción permanente. Y como hombre me voy a encontrar permanentemente con preguntas, con aflicciones, con luchas, con vacíos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en claro. La historia del hombre, la historia de la tierra, no se trata del hombre. Por más que nos cueste aceptarlo, el mundo no gira alrededor nuestro. No somos el centro del mundo. Ni yo, ni vos, ni el ser humano. La historia se trata de Dios y de lo que Dios quiere hacer con ella. Dios le creó.
Y Dios lo creó para su gloria. Y Dios nos puso ahí para su gloria. Y la redención, y la caída, y el pecado, y la glorificación del hombre están para su gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces esta historia que nosotros vivimos se trata de Dios y su historia. Y cuando nosotros empezamos a entender de qué se trata, vamos a poder entender un escenario más claro de qué estamos hablando. ¿Cierto? Entonces, para entender ese versículo que yo les leí, quisiera invitarlos ahora a leer desde un poquito antes, del versículo 13 de Hechos. Hechos 13, versículo 13. Vamos a empezar a poner un poquito en contexto qué está pasando rápidamente para poder reflexionar sobre este versículo. Resulta que la iglesia ha nacido, los apóstoles han empezado a proclamar la palabra de Dios, ha nacido una iglesia, que es la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, bien al norte de Jerusalén. Pablo es llevado a esa iglesia por Bernabé, Bernabé la está ministrando, lo trae a Pablo para que le ayude, esa iglesia crece, y ocurre algo muy interesante al principio del capítulo de Hechos, que va a empezar el primer viaje misionero de Pablo. Nosotros lo conocemos, lo hemos leído, empieza la primera encomendación, la primera misión moderna de sacar hombres a predicar el evangelio fuera y que vayan a esparcir la semilla. Ha empezado un trabajo Dios con su evangelio, con este mensaje que ha traído de salvación. Esto empieza allá en el capítulo de Hechos y dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, bueno, y una serie de hombres. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Está la iglesia reunida y reciben del Señor un llamado, una información que les ha revelado el Señor. Apartadme a Pablo, apartadme a Bernabé, porque yo los he llamado para un propósito. Llámenlos, sepárenlos, tráiganlos. Imagínense, para esta iglesia reunida, tener esta revelación, bueno, tráiganlos. Dios quiere hacer algo con ellos. Y acá está, dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia entiende que el Señor está llamando a estos hombres para algo. Oremos juntos, salgan adelante, señores. Saltemos un poquito al versículo 13. Dice que empiezan su viaje, llegan a un lugar y dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos a rápidamente a ver qué pasa acá. Pablo ha empezado su viaje, van por una ciudad, por otra, proclamando el evangelio, y llegan a esta ciudad. Habiendo salvado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Llegan a esta ciudad, en Panfilia. Se paran ahí, y Pablo dice que está con sus compañeros. Nosotros vemos que el Espíritu había hecho apartar a Pablo y Bernabé. Y Pablo dice que está con sus compañeros ahí. Pero hay un compañero, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién es este Juan? Este Juan en realidad se llama Juan Marcos. Juan Marcos es un individuo que era un sobrino de Bernabé. Nosotros no entendemos acá qué pasa, porque este hombre se va de la compañía de Pablo, pero va a empezar a tener un efecto muy fuerte en la Escritura, porque nosotros cuando hablamos de este Juan que se va aquí, es el Evangelio de Marcos, que él escribió, es el libro de los Hechos, está una historia que está, el Evangelio de Marcos que escribe este hombre, ¿cierto? Es el que acá se va y los deja a Pablo, lo deja a Bernabé. Pero nosotros no entendemos por qué llegó a estar en este grupo. ¿A quién había dicho el Señor que se debía apartar? A Saulo, a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, acá está otro individuo con este grupo que ha salido. Pero este individuo, en un punto, falla, se vuelve. Y acá el texto no nos dice mucho, pero nosotros sabemos por la historia que más adelante Pablo y Bernabé se reúnen para programar su segundo viaje. Y dicen, dice Bernabé, me gustaría que venga Juan Marcos con nosotros otra vez. Y Pablo dice, no, Juan Marcos no. Él nos abandonó en Panfilia, nos dejó. Él no puede ir. Y dice que el altercado, el problema entre Pablo y Bernabé por Juan fue tan grave que ellos dos se separan. Estos hombres que habían sido levantados por el Espíritu para proclamar el Evangelio, tienen una discusión a causa de Juan Marcos tan grande que se separan en dos equipos de trabajo. Bernabé se va con Juan, Pablo sale con Silas y se van juntos en otro equipo. Miren lo que pasó con esta situación, todo lo que acarrió. Y yo pensaba, ¿qué creen ustedes? ¿Juan Marcos era un hombre que no sirve a los propósitos de Dios? ¿Dios no tenía nada para él? Él escribió el Evangelio de Marcos, claramente que sí. Es más, Pablo en un momento dice, mándame a Marcos porque me es útil. Ya terminando su carrera. Marcos
simplemente estaba empezando a cumplir el propósito de Dios en su propia vida, pero no a la forma ni la manera de Dios. Él no estaba listo para irse. Es muy probable que no estaba listo, simplemente. Y en el camino, la angustia fue mucha, los problemas fueron muchos, las crisis fueron muchas. Ustedes saben que en los viajes de Pablo le tocó tocar varias escenas complicadas. Y posiblemente Marcos no aguantó y su carácter no había sido formado, él no estaba terminado. Y cuando Bernabé lo quiere llevar de nuevo, Pablo dice, no, este hombre no está listo. Este hombre no es para esto. Dios tenía otro tiempo para Marcos. Pero estos hombres salen. Y salen estos dos a predicar el Evangelio. Sigue diciendo el versículo 14 que ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. La costumbre de Pablo, ¿cómo predicamos el Evangelio? Llegaba a una ciudad y dice, bueno, lo primero que vamos a buscar es buscar a judíos que conozcan la historia del Dios de Israel para poder contarles que el Mesías ha llegado. Y esa era la estrategia que Pablo tenía, buscar una sinagoga y empezar por ahí. Así fue siempre. Entonces Pablo llega a una ciudad, busca una sinagoga y acá dice que la encuentra. Entonces pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Había toda era como esta reunión, ¿no? Gente que va pasando, que está buscando la iglesia y entra y se sienta acá con nosotros. Hay alguien que está dirigiendo el culto, hay alguien que está dirigiendo la alabanza. Ellos se sientan atrás. Y dice que después, el versículo 15, de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ustedes que han venido de visita, claramente ellos deben haber sabido que estos hombres eran judíos, que eran preparados, que eran instruidos, que traían algún mensaje. Hermanos, ustedes que están aquí con nosotros, si tienen palabra de Dios para el pueblo, hablen. Se les da el lugar a Pablo. Pablo tenía una misión, Pablo tenía un propósito, proclamar el mensaje. ¿Qué creen que hizo Pablo? No, sí, paso. Tengo que decir algo. Yo tengo que cumplir lo que he sido mandado a hacer. Y sale Pablo. Y dice el versículo, entonces Pablo levantándose, echa la señal de silencio con la mano. Dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios. Hermanos, a los que están aquí, aquellos que pertenecen al pacto, al pueblo, hermanos de la iglesia y aquellos que nos visitan, sería un poco. Los que nos visitan son personas, en este caso, que son temerosos de Dios, que han oído del Dios de Israel, que conocen de este Dios, pero no son judíos, porque para ser judío vos tenías que tener que ser parte de un pacto, tener que una circuncisión y tener una ofrenda y ser parte como un prosélito del pueblo de Dios por haber cumplido ese pacto. Pero había gente cansada de las religiones romanas y griegas, politeístas, habían escuchado del Dios vivo y lo seguían. Cornelio era así, temeroso de Dios. Entonces Pablo dice, hermanos, los que pertenecen al pacto y aquellos que temen a Dios, escúchenme. Yo tengo que decirles algo. Y quiero leerles lo que está pasando aquí. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Escúchenme, el Dios de nuestros padres, ese Dios, miren lo que ha hecho, enalteció al pueblo que estaba esclavo, un pueblo que había pasado 400 años en esclavitud de Egipto. Cuando nosotros vemos la historia del hombre, cada pueblo que alguna vez fue prisionero, ese pueblo fue oprimido, ese pueblo fue subyugado hasta finalmente desaparecer, eran esclavos. Pero Dios hizo algo con ese pueblo, lo enalteció. Mientras eran esclavos, Dios obró en ese pueblo. Si ustedes hacen memoria en la historia de Israel, ¿qué pasa con los egipcios cuando ven al pueblo y lo empiezan a oprimir? Sí, dice el faraón, mira este pueblo de los israelitas, son más numerosos que nosotros, son más hábiles que nosotros. Resulta que los que eran libres, los egipcios, eran menos en cantidad, menos en poder que sus propios prisioneros y esclavos. ¿Cómo no le iba a surgir angustia al faraón? Si estos se levantan contra nosotros, estamos al horno, dice el tipo, nos quitan el reino, ¿qué podemos hacer? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Dios agarró su pueblo que estaba oprimido, que estaba esclavo, y lo enalteció. Dios tiene un plan para ese pueblo y lo va a llevar adelante. A Dios no le importa si el pueblo está esclavo o no.
El pueblo creció más que sus opresores. Y el pueblo se hizo fuerte porque Dios lo enalteció. Y sigue diciendo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se escapó? No, Dios lo sacó. A su tiempo. ¿Dios qué hizo? Le envió un libertador, a Moisés. A su tiempo envió las plagas al faraón para que abriera el paso al pueblo. Y finalmente el pueblo sale. Y no solo eso, sino que con obras milagrosas y prodigios que hace. Abre el mar y manda señales y los alimenta. Dios lo saca. Dios tiene un plan. Y estos hombres van a seguirle, van a servirle. Versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y cuando leí esto también me interesaba mucho. Fíjense, ¿qué hizo Dios en el desierto con el pueblo? Bueno, lo sustentó claramente. ¿Cómo les dio de comer? Con el maná. Pero en la rebelión de Coré, ¿qué pasó? Se los tragó la tierra. Y no fue la única. Cuando Moisés se fue a buscar las tablas, ¿qué se encuentra cuando baja? Todo el pueblo en un culto de adoración a un becerro de oro. Otro juicio, se los traga. ¿Sabe lo que dice Pablo? Che, este Dios los soportó por 40 años. Se las tuvo que aguantar. Y así como Moisés le preguntaba a Coré, ¿no te alcanza lo que Dios te da? Dios se preguntaba con ellos, ¿no te alcanza que te saqué, que te prosperé, que te engrandecí, que ahora me estás haciendo idolatría, rebelándote contra mí, murmurando contra mí? Todo el tiempo en el libro del Éxodo nosotros vemos que Dios dice, he oído la murmuración de mi pueblo. ¿Por qué estamos hartos de este maná? Queremos otra comida. El hombre no está satisfecho. El hombre no encuentra gozo. Y Dios está haciendo milagros a través de ellos y no lo ven. Y la historia sigue, pero Pablo dice, ¿sabe qué? Este Dios que los ha enaltecido, ahora este Dios que los ha sacado, este Dios se los está aguantando por 40 años. Imagínense si uno pierde la paciencia con facilidad, imagínense si Dios, siendo el Dios del universo, no fuera un Dios misericordioso. ¿Sabe qué? Me tenés harto. Y se fue. Pero aguantó. Se los aguantó, dice. Qué duro ese versículo, ¿no? Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Tuvo que bancárselas, sería la palabra. Tuvo paciencia, tuvo misericordia, tuvo amor con ellos. Y sigue diciendo, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Resulta que Israel era un pueblo tan militar y tan fuerte que dijeron, queremos esto, y fueron y lo tomaron. No, Señor. Dios destruyó 7 naciones que estaban en la tierra que Él les había prometido. Dios lo hizo. Habiendo destruido 7 naciones. Y se las repartió. ¿Quién les repartió la tierra? Bueno, esta para vos, esta para mí. No. Dios repartió la tierra a cada tribu. Y uno pensaría, che, qué injusto Dios, al destruir 7 naciones. No, ya le había avisado Dios que cuando se cumpliera el nivel de depravación y de maldición de estas naciones, Dios les enviaría un juicio. Y el pueblo de Dios, sin saberlo, estaba haciendo una herramienta de juicio sobre estas 7 naciones. Dios cumplía un propósito en ellos. Hay propósitos que Dios cumple en mi vida que yo lo sé, y hay propósitos que ni sé que Dios está haciendo conmigo. Y el pueblo nunca supo que Dios los había usado como herramienta de juicio sobre estas 7 naciones. Aunque en realidad se los había avisado, le había dicho, en realidad yo les voy a dar una tierra que está ocupada por el cananeo, el filisteo, pero a causa de la multitud de los pecados de estas naciones yo les voy a dar la tierra en heredad. Él le había dicho, no creáis que porque vosotros son mejores que los demás yo les doy la tierra, dice. Simplemente que yo como herramienta de juicio los he mandado. Entonces el pueblo estaba sirviendo al propósito de Dios de juzgar a estas 7 naciones, y el pueblo estaba sirviendo a Dios en el cumplir el plan y el propósito de Dios para con ellos. Y resulta que ellos entran, no porque sean buenos, sino porque Dios quitó a las naciones y Dios les reparte la tierra. Y sigue diciendo, después como de 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Cómo se gobernó el pueblo? Bueno, vamos a elegirnos. No, Dios les dio jueces. Dios provee una forma de gobierno. Él los determinó. ¿Quiénes iban a regirlos? Dios les dio jueces, dice Pablo. Dice, luego pidieron rey.
El pueblo no estaba satisfecho con los jueces y hay una razón muy fuerte, ¿no? Los hijos del profeta que estaban bastante descarriados y estaban muy incómodos el pueblo con esto. Y dice, no queremos esto, queremos rey. Y dice, luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Quién puso el rey? Dios puso el rey. Dios sigue llevando a cabo su propósito. Y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a... Perdón, 22. Quitando ¿quién lo quitó a Saúl? Dios. Quitando les levantó por rey a David. ¿Quién levantó a David? Dios. De quien dio también testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué iba a hacer David? Todo lo que yo quiero. Yo lo encontré, dice Dios. Yo lo pongo. Y Él va a hacer lo que yo quiera. Estamos claros cómo funciona la vida, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan un poco de la historia de David? ¿Se acuerdan la historia de David con Betsabé? Él la ve, mujer hermosa, es tentado, y se le ocurre un plan maléfico, horrible, satánico, de mandar a Urías, su esposo, al frente de batalla para que perezca y él poder quedarse con ella. En adulterio, en una cosa trágica, espantosa y horrible. ¿Qué pasó ahí? Dice, acá que David era varón conforme a su corazón, yo lo hallé, yo lo puse y él hará todo lo que yo quiero. ¿Dios quería que haga eso, David? Claro que no. Porque el hombre tiene esta facultad permanente de sentirse insatisfecho, vacío, falto de propósito, falta de razón. Y en ese camino toma decisiones absolutamente contrarias a la voluntad y a la revelación de Dios. Eso se llama pecado, desobediencia. Porque al hombre se le ha dado cierta libertad. Y en ese camino el hombre toma decisiones que lo llevan a errar, que lo llevan a pecar y que lo llevan a ofender a Dios. Sin embargo, en este camino Dios lo ha levantado a David. Dios ha visto el corazón de David como un hombre noble y que tiene temor de él y que está dispuesto a servirle. Y la prueba está en cómo David se arrepintió de su pecado. Lo reconoció delante de Dios y clamó y lloró por él. Porque él entendió que en su desobediencia, en su insatisfacción, en su falta de gozo, siendo el rey, no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando él se apartó de los caminos de Dios, peor le fue. Y David llegó a decir cosas maravillosas cuando él aprendió, como leíamos el viernes, ¿no? Mi corazón he guardado mi ley para no pecar contra ti. En tu ley hallo gozo. ¿Por qué? Porque él entendió que la única fuente de gozo real para la vida de un hombre es estar cumpliendo el propósito de Dios. Pero tenemos que vivir una vida muchas veces llena de tropiezos para entender lo que Dios quiere. Y gracias a Dios por su misericordia, que como el pueblo de Israel lo soportó por 40 años, no soporta. Soportó a David en su pecado. ¿Y ustedes creen que no le costó a David? Fue gratis para David la desobediencia. No. ¿Cuál era el mayor propósito de David en su vida? El mayor celo. Hacer la casa donde habitase Dios. Propuso, cuando fue rey, toda su vida a juntar y a buscar los mejores materiales y los mejores orfebres y los mejores carpinteros para construir este templo que fuera la casa donde habitara el nombre del Dios vivo. Y creó canciones y organizó al pueblo y les hizo instrumentos. Ahí había encontrado su propósito. Yo quiero hacer esto. Pero no fue gratis la desobediencia de David para él. Cuando él llega delante de Dios, Señor, estoy listo. Mándame los planos que largamos. Y Dios le contesta, ¿sabes qué, David? No. Vos has derramado demasiada sangre. Esto no es para vos. Imagínense el vacío que sintió ese hombre en ese momento. Ese propósito que él mismo se había propuesto, que creía que era lo que Dios lo había llamado a hacer, ahora de repente se le escapó. Se le fue. Y Dios le acusa de derramar demasiada sangre. Pero si vos me hiciste un guerrero, me mandaste a la guerra. Sí,
pero vos derramaste sangre inocente. Yo no te dije que lo mates a Urías. Y a tantos otros que habrá matado David que no correspondían. Y esto le cuesta a él poder edificar el templo. Lo hará tu hijo Salomón. Y no solo esto, le cuesta una rebelión, que le cuesta el trono por un tiempo. Y a mí me encanta esa historia porque Dios le dice, bueno, David, por este pecado, ¿qué elegís? O todo el pueblo se muere en una guerra, o todo el pueblo se muere de una peste, o perder todo. Resulta que todas las consecuencias que Dios le da por el pecado de David eran para el pueblo. Yo lo leía eso y me acuerdo, pero qué injusticia, yo estaba en mi casa y ahora culpa de este atorrante, me toca a mí pagar el precio, ¿no? Que Dios le está diciendo, ¿sabes qué pasa? Que en tus manos estaba gobernar la nación. Tus decisiones afectan a mucha gente, porque tus propósitos no solamente afectan a vos mismo. Dios a través de mí está cumpliendo propósitos en otras personas. Y si yo no la entiendo, hay gente que se afecta. Y las decisiones de David le costaron a toda la nación. Su propio hijo se levanta contra él, lo destrona, él huye y ese tipo era un desastre y termina muerto. Y el pueblo tiene que vivir todo esto. Cuando yo empiezo a practicar mi falta de gozo, mi falta de propósito, me lleva absolutamente a apartarme de los caminos de Dios, a apartarme del propósito que Dios tiene para mí. Y en ese camino lo único que hallo es aflicción. Y si yo ya no entendía y no tenía gozo, imagínense cuando encima me hallo en pecado y siendo condenado y acusado por mi pecado. Entonces es un punto fuerte para que nosotros reflexionemos. La historia nuestra se trata de Dios. Y la historia la cuenta Dios. Y la historia la escribe Dios. Y en realidad la historia se trata de Dios. Toda la redención se trata de Dios. Y la realidad es que como Dios está contando esta historia, y como Dios la está escribiendo, y como Dios es Señor de esta historia, Dios va a llevar a cabo su propósito, sea como sea. Y Dios va a llevar su propósito en mí, o va a llevar su propósito a través de mí, o va a cumplir su propósito conmigo, o debajo de mí, o alrededor de mí, pero su propósito se va a cumplir. Y no hay forma que no se cumpla. Y reflexionábamos el viernes un poquito con algunos de ustedes de esta historia de Jonás, ¿no? Y cómo Jonás le dice Dios, Jonás, yo te he levantado con un propósito, vos vas a ir a proclamar mi nombre y vas a ir a confrontar a Nínive con su pecado. Yo para esto te levanté, Jonás, anda. Yo no quiero hacer eso, dijo Jonás. Ese no es mi propósito. A mí no me gusta tu propósito. Jonás se rebela contra lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Yo no voy a Nínive, de ninguna forma voy a Nínive, dice Dios. Jonás a Dios. Y Dios le dice a Jonás, perfecto Jonás, anda donde quieras, nos vemos en Nínive. Porque vos vas a cumplir el propósito que Dios tiene, te guste o no te guste. Y Jonás sale. Y la pregunta de Dios es, perfecto Jonás, ¿cómo vas a ir a Nínive? ¿Vas a ir caminando o vas a ir en pez? Pero vas a ir a Nínive. Y Jonás sale para el otro lado y en el camino se encuentra ¿con qué? En un barco, en un naufragio, estirado por la borda, un pez que lo traga. ¿Y dónde lo escupe? En Nínive. ¡Ja! A ver si te vas a escapar de eso. Y él tiene que cumplir su propósito en Nínive. Yo voy a acabar cumpliendo mi propósito. Ahora, si yo hubiera salido diciendo gracias Señor por el propósito que me has dado, ¿a dónde cree que vaya? A Nínive. ¿Dónde queda Nínive? Allá voy. Pero resulta que cuando el hombre ha caído y su corazón se ha corrompido, el hombre es rebelde a la voluntad de Dios, es rebelde al propósito de Dios, es rebelde al camino de Dios y le cuesta entender, pero no se halla satisfecho, no se halla gozoso, no se halla completo. Y quiere buscar la satisfacción en otro lado. Y tenemos que entender, hermanos, que no hay gozo fuera de los propósitos de Dios. No lo hay. No lo hay. Y la prueba es que el mundo no lo encuentra por ningún lado. No importa lo que busque, no importa la religión que se invente, no importa los placeres que quiera crearse, no hay. Y fíjense lo que dice el Salmo 138, 8. A ver si me ayudan a leerlo. Salmo 138, 8.
Mire lo que dice David. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es que no la va a desamparar. Nunca la va a desamparar, porque el mismo salmista acaba de decir, Él va a cumplir su propósito en mí. Dios te creó con un propósito y lo va a cumplir. Y el salmista dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Gracias por tu perdón, porque yo me puedo apartar de tu propósito, pero tu propósito no ha cambiado. Señor, no me desampares. Cumple tu propósito en mí. Y Él lo cumplirá. ¿Saben? Y la vida que yo busco, separada de Dios, puedo alcanzar los mayores logros que me proponga. Tal vez yo quiero en mi vida empezar a decir, bueno, mi gozo está en mi carrera, en mi familia, en tener un hijo, en tener esposo, en tener una profesión, en tener un buen trabajo. Ahí voy a encontrar el gozo, porque yo estoy insatisfecho. Y lo persigo. Y puede que lo alcance. Pero si esto no es dentro de los propósitos de Dios, no va a dar gozo. Y quiero invitarlos muy rápidamente a leer lo que pasa cuando la vida del hombre busca satisfacción en otro lado. Vamos a leer Eclesiastés un poquito, unos versículos. Porque este libro de Eclesiastés lo escribe un hombre que no es cualquier hombre. Es un hombre que Dios usa de una manera muy poderosa. Lo escribe Salomón. Eclesiastés, que se llama el Predicador, es un libro escrito por Salomón. Si ustedes se acuerdan algo de la historia de Salomón, Salomón es hijo de David. Salomón es quien sí edifica el templo a Dios. Salomón es un hombre en que Dios se complace, porque resulta que se le acerca a Dios y le dice, Salomón, lo que me pidas, yo te voy a dar. ¿Qué querés, Salomón? Señor Dios, yo te pido sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¡Wow! Dice Dios, este tipo va afiladísimo, es un láser, una luz, pero potente y poderoso. Salomón, vas a tener sabiduría como nadie. Dios se complace de este pedido. No quieres ser el rey más poderoso, más notorio. No, yo quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Imagínense. Estamos listos con Salomón. David venía bien, ya está, de buena cepa. Pero resulta que este hombre, ¿qué pasa con todo hombre que recibe poder? ¿Qué le pasa al corazón del hombre? ¿Dónde está el problema? Se corrompió. Le duró poco su temor de Dios, le duró poco su conocimiento de Dios y rápidamente entra a corromperse. Y miren lo que le pasa a Salomón. Él empieza a construir, él empieza a atesorar, él empieza a hacer todo cuanto su corazón se propone. Pero se da cuenta de algo. Se da cuenta que todo empieza a tener medio gusto a nada. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 12, como para entender un poquito qué pasa. Mira lo que dice Salomón. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué conclusión está arribando acá Salomón? Dios nos ha dado este penoso trabajo y yo miré y todo lo que se hace es vacío. Y aflicción en el espíritu. No hay gozo, dice Salomón. Pero miren lo que sigue diciendo. Lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las curas y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, más aquí estoy también en vanidad.
A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese con mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres con el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros parecidos a los reyes de las provincias. Me hice de cantores y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, me hice rico, hice lo que quise, construí, pero calles, rutas, puentes, valles. Además de todo esto, todavía era el más sabio. Además, conservé mi sabiduría, dice él. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue para mí parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Oh! Me pasé la vida persiguiendo estas cosas. Soy el rey de la nación bendecida por Dios. Le di a mis ojos lo que quisieron. Le di a mi carne lo que quiso. Le di a mi imaginación lo que quiso. Tuve todo cuanto se me ocurrió. ¿Vos crees que podés más que Salomón en obras humanas? Y cuando al fin voy a ver el balance, ¿qué me doy cuenta? Que todo está vacío, que todo es aflicción y que todo es sin propósito debajo del cielo. ¿De qué me sirve? Es lo único que pensó Salomón, esto es una porquería, no hay gozo. Todos los logros de los hombres, fuera del propósito de Dios, lo único que te llevan a más insatisfacción. Y te podés pasar la vida persiguiendo cosas de humana complacencia y ningún hombre haya gozo en ellas. Y no importa cuánto tengas, si vos no estás en el propósito de Dios, no hay gozo. No lo vas a encontrar. Y Salomón nos enseñó que un hombre puede hacer lo que quiera, pero separado de Dios, no haya gozo. Y hoy estamos frente a movimientos como por ejemplo el feminismo, un movimiento que ha tomado una potencia, una fortaleza en los últimos años terrible. Y cuando yo pienso eso veo un grupo de mujeres que Dios ha creado con un propósito, pero estas mujeres no quieren su propósito. Estas mujeres quieren el propósito de los hombres, quieren otro propósito, pero no el mío. Y no hay gozo ahí. Lo único que hay es autodestrucción para toda la sociedad. Y esto únicamente termina mal. Porque no solo afecta la vida de ellas, afecta la vida de una nación. Hermanos, si vos te salís del propósito de Dios, no solo no hay gozo, tu vida va a ser vanidad y aflicción de espíritu. Si vos querés vivir una vida de gozo, es una vida que tiene que encontrar cuál es el propósito de Dios para vos. Y es lo maravilloso de la gracia y la obra de nuestro Dios, porque Dios, mirando nuestra aflicción, mirando nuestro despropósito en la vida, tuvo misericordia. Y vino Cristo. ¿Y Cristo a qué viene? A salvar, a rescatar lo que se había perdido. Él vino a replantearme mi propósito. Él vino a darle un sentido nuevo a mi vida. Y hay un texto sede para nosotros en lo que tiene que ver con mi propósito. Esto no se trata de que yo me cree un propósito o que me invente un propósito. Esto se trata de que yo descubra cuál es mi propósito. Y la respuesta es muy simple. Efesios 2:10, lo hablábamos anoche, el viernes, perdón. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es tu propósito. El propósito de cada persona que ha sido renacida y hecha hija de Dios por Cristo Jesús es una creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Esto no es hacer una obra de caridad, esto no es un activismo social. ¿Saben? Yo puedo estar acá predicando, enseñándoles, puedo estar... Eso no es mi propósito. Esta es la herramienta por la cual Dios está cumpliendo su propósito a través de mí. Dios tiene un propósito conmigo y Él me ha provisto de herramientas, de dones, de capacidades. Cada hijo de Dios las tiene. ¿Para qué te dio Dios un don? Dios nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ningún don que Dios haya dado a un hombre que sea para sí mismo. Cada don que yo he recibido es para que la iglesia crezca. Cuando Dios plantea y propuso una buena obra en su corazón, luego me planeó a mí para llevarla adelante y me puso, ve y hazla. Y si yo me salí de ahí, entonces yo no hallo gozo. Pero la misericordia de Dios, Él me miró, Él me amó, Él me vino a rescatar porque me había perdido y me vino a redireccionar y me vino a replantear mi propósito y me vino a hacer ver para qué Dios me creó, para qué Él me ha llamado. Y dice que esto ocurre a su tiempo. En su tiempo, en su generación había cumplido David su propósito, ¿no? Me encanta en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús envió a su Hijo. No antes del tiempo, no después del tiempo, Jesús vino en su tiempo. Hermanos, vos naciste en tu tiempo, en el tiempo que Dios quería que estés. En la generación en que vos estás, es en la generación que Dios te ha planeado. Y Dios te ha planeado con un propósito. Y este propósito está vinculado a cumplir la buena obra, el plan de Dios en mi propia vida. Dios me ha planeado para esto. Y cuando veíamos ese versículo en Hechos, el 36, porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación. Yo quiero hacerte esta pregunta. Como hijo de Dios, ¿estás sirviendo a tu generación? ¿O vos te estás sirviendo vos mismo de la generación? ¿Vos crees que la generación está ahí para darte cosas? Dios dice que vos estás ahí para darle a la generación. Vos tenés una misión, un rol, una responsabilidad en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, para la cual Dios te tiene ahí, ahora. Hoy, no naciste por el tiempo. Este es tu tiempo. Y en este tiempo Dios tiene un propósito para vos. Y ese propósito es que vos le sirvas a tu generación. Vos tenés que servir a tu generación. ¿Le estás sirviendo a tu generación o te servís de tu generación? ¿Cómo vivís tu vida? ¿Le estás sirviendo a tu iglesia o te servís de tu iglesia? Después de haber servido la vida a su generación, durmió. Hermanos, yo no voy a inventarme el propósito, ninguno de ustedes. Pero descubrir mi propósito no es tan difícil. Dios nos ha llamado a impactar el mundo en que estamos. Dios nos ha llamado a proclamar su verdad en la generación en la que estamos. Nuestro propósito, las buenas obras que Dios nos ha dado, no son simplemente, como les decía, obras de caridad o buenas acciones que hacemos en la calle. Las obras que Dios nos ha dado, puntualmente, es impactar la generación en la que estamos con el Evangelio de la gracia, con vidas transformadas que den gloria al nombre de Cristo y que den gloria a nuestro Salvador. Impactar mi generación es mi propósito. Predicar, una herramienta. Servir, una herramienta. Impactar es mi propósito. Hermanos, que Dios nos revele, nos lleve, nos mueva a tener un celo por impactar. Si la iglesia se queda encerrada en 4 paredes y no sale a impactar, no está cumpliendo su propósito. Una vida con propósito es una vida que impacta. Una vida que sirve para que Dios sea revelado, glorificado y engrandecido.
Cristo vino a darnos ese propósito. Y ese propósito está. Ahora tenés que impactar tu generación, tenés que servirle a tu generación, cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando vos empieces a caminar de esa forma, el gozo va a llenar tu corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Solo ahí esa palabra tiene sentido. Cuando yo empiezo a caminar en los propósitos de Dios, empiezo a dar gozo en ese camino. Cada cosa que pasa me llena de satisfacción. Y reflexionábamos acerca de la vida de Pablo, ¿no? Un hombre que entendió cuál era su propósito. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, habló y glorificó a Dios. Y cuando Pablo está puesto prisionero injustamente, cuando vienen a acusarle a Pablo de que hay gente que quiere que él se le añada aflicción, predicando para añadirle aflicción, hay hermanos haciéndolo, dice, Pablo dice, está siendo predicado el Evangelio, yo me gozo, me gozaré. Ahora mi gozo no viene ni de la cadena, ni de la falta de cadena. Mi gozo no viene de estar libre o de estar preso. Mi gozo viene de que el nombre de Cristo sea anunciado y proclamado. Y como el nombre de Cristo es anunciado, yo me gozo, dice Pablo. Ese hombre entendió su propósito. Hermanos, que Dios nos lleve a impactar nuestra generación para su gloria, para su honra, para mi gozo. Porque solamente en este camino hallamos gozo. No lo busques en otro lado. No hay. Mira a tu alrededor. No existe. Es una invención falsa del diablo para distraer al hombre permanentemente. No hay gozo fuera del propósito de Dios. No existe. Que Dios nos mueva a impactar su generación. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, Señor, qué enorme privilegio que tenemos de compartir tu palabra, Señor. De reflexionar juntos en ella, de las verdades que contiene, Señor, y de los desafíos que trae nuestras vidas. Padre, en esta mañana queremos rogarte porque tú muevas nuestros corazones a deleitarnos en tus propósitos, a gozarnos en hacer aquello para lo que tú nos has llamado, en que nuestro gozo esté permanentemente ligado a tu gloria, a tu reino, a tu evangelio. Señor, te rogamos que vayas moviendo aquellos ídolos que tenemos en nuestras vidas, aquellas fuentes que hemos perseguido para darnos satisfacción, que al final, como decía el salmista, solo son vanidad. Que no nos distraigan, Señor. Danos gozo en servirte, Padre. Enséñanos a servirte. Ayúdanos a impactar nuestra generación, Señor, a cada uno de nosotros, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.